Saludos y bienvenidos sean todos y todas a una entrega más del Dato Deportes en esta sucesión inédito. Estamos agradecidos de nuestro Dios por permitirnos compartir cabina con un hombre de béisbol, ex jugador de los entonces Expos de Montreal. A partir del 2006, formó parte de la organización de los Yankees de Nueva York como uno de sus scouts y, pues, luego de iniciarse la década del 2010, ha formado parte de los Cardenales de San Luis hasta convertirse en el principal scout, en el jefe de los scouts de los Cardenales para toda Latinoamérica. Además de eso, otrora gerente de las Águilas Cibaeñas, campeón con las Águilas Cibaeñas en la temporada 2020-2021 y en la actualidad funge como vicepresidente de operaciones de las Estrellas Orientales. Damos la bienvenida al señor Ángel Ovalles en los estudios de El Dato. Bienvenido, señor Ángel Ovalles. Bueno, gracias para ti, David, de tenerme aquí. Es un placer inmenso para mí, orgulloso de venir a este espacio a compartir contigo, a hablar de deportes y de béisbol, que es lo que nos apasiona, y muy contento de verdad de estar aquí. Y vuelvo y te repito, agradecido por la invitación que me hiciste. Se nos dio la oportunidad de estar juntos aquí en cabina hablando un rato. Sí. De verdad que agradezco la deferencia para conmigo, para con nosotros como espacio. Yo sé que usted tiene una agenda bastante apretada. Que jefe de scout, señores, eso no es cualquier cosa. Es una ardua labor para cualquier ser humano. Si hay que hablar con el jefe de scout de los Cardenales de San Luis, hay que hablar con el señor Ángel Ovalles. No, y es una responsabilidad alta, es de verdad de destinar bastante dinero de una organización, del bolsillo de unos dueños para agregar talento, agregar valor a una organización. Es un trabajo de mucha responsabilidad que no se hace solo, hay que mencionar el tremendo grupo de escauteo que tenemos nosotros internacionalmente, pero es un trabajo de mucha responsabilidad, como te dije, y que puede agregar un gran valor a una organización, y orgulloso de estar haciéndolo por muchos años también. A propósito de eso, como bien mencionaba en la introducción, inmediatamente cuelga los Spikes, comienzas a trabajar como scout por allá por 2012, ¿verdad? Mis comienzos fueron en el 2006 con los Yankees de Nueva York. 2006, correcto. Yo arranqué bastante joven, así como tú dices, con los New York Yankees, ya en la parte ejecutiva del juego, como scout de área del este del país. En San Pedro de Macorís era la base donde yo comenzaba. Duré 6 años en los Yankees, gracias a Dios, y luego paso con mucho más responsabilidades a los Cardenales de San Luis en el 2012. Correcto. Hasta la actualidad me mantengo en Cardenales de San Luis, gracias a Dios. He podido tener yo diría que una carrera duradera en grandes organizaciones. Puedo tener la dicha de decirte que he sido una persona duradera. Estoy en mi año 14 en Cardenales de San Luis, es una organización que represento con mucho orgullo. Y realmente en el momento que salí hacia los Cardenales de los Yankees, había estado por 6 años ininterrumpidos, y muy, muy agradecido de la vida y del béisbol por haberme dado esta oportunidad de trabajar con las dos organizaciones más ganadoras de la historia de las grandes ligas. ¿Tuviste que ver con la firma de hoy superestrella, Sandy Alcántara, en su momento con los Cardenales de San Luis? ¿Tuviste que ver también con la firma de Miguel Andújar con los Yankees de Nueva York? ¿Cómo se dio ese proceso en su momento? Tú sabes que el proceso de escauteo es siempre un poquito largo con los jugadores para conocerlos y saber qué hacen esos muchachos en cada situación de la vida. Y Dios me puso en esos lugares de tener participación en firmas de impacto, no solo Sandy, no solo Miguel Andújar. Yo tuve el chance en los Yankees de evaluar talento como el de Gary Sánchez en su momento. No fui el responsable de encontrarlo, pero sí estuve ahí. Y igual en Cardenales de San Luis he tenido el chance de evaluar talento como el de Adolis García, Edmundo Sosa, Iván Herrera, catcher panameño,
Alex Reyes, que en su momento fue el mejor prospecto de picheo de toda la organización, McNeury Sierra, que jugó en las Grandes Ligas, Junior Fernández, lanzador que también estuvo en las Grandes Ligas, Leury Montero. Hoy lanzador de las Águilas Ibaeñas. Correcto. Un sinnúmero de muchachos que han alcanzado las Grandes Ligas y gracias a Dios he tenido el chance de evaluarlos y ser parte de ese proceso. Porque es como tú dices, un proceso donde participo todo un departamento. Ya el béisbol no es algo individual. Correcto. Y uno tiene la dicha de dar su opinión y de dar una opinión de respeto y de peso. A propósito de eso, muchas personas conocieron de usted cuando asume las responsabilidades con las Águilas Ibaeñas por allá por el 2019. Pero usted tenía ya 7 años en las operaciones del equipo. Eso es correcto y te hablo de durabilidad, algo que me enorgullece. Yo llegué a las Águilas siendo un muchacho joven en el 2012. Trabajé bastante en operaciones de béisbol, en construir buenos drafts de novatos en esa época con la organización y yo llegué ahí, como te dije, en el 12. Trabajé para varios gerentes, Manny Acta, Stanley Javier, en un momento Winston Llenas y el mismo Kilvio Hernández, que hizo las funciones de gerente, una etapa efímera con Ramón Peña también. Y adquirí mucha experiencia en procesos buenos y malos que yo estuve presente ahí. Y realmente fue una bonita estadía. Y el trabajo en la Liga de Invierno a veces es penoso. No se valora tanto el proceso que hemos hablado al inicio de la entrevista. Son lugares donde tú haces procesos. Yo me siento muy orgulloso de todos los procesos realizados en las Águilas. Y este año quizás es así de inédita la vida. Yo no estando presente como ejecutivo de la organización, se ve el fruto de muchas horas de trabajo en grupos donde yo encabezaba el departamento. Se pudo ver ese fruto de arenas de adquirir talento como las de cambio, draft de novatos, incluso importaciones que se repitieron. Y se pudo ver el talento que el equipo tuvo en el terreno de juego. Y aunque la gente no lo crea, del otro lado yo sentía cierto orgullo porque no es fácil dedicarle tiempo, horas de trabajo a un lugar. Y ya cuando tú empiezas a ver ciertos frutos, eso hace sentir orgullo para un hombre de béisbol. Y la verdad que no es fácil, David, creer en los procesos. A veces quizás ni la fanaticada ni los mismos dueños de la liga en cualquier... Correcto. No creen tanto en el proceso, pero el proceso es importante y cuando tú lo haces de manera correcta, tú haces un buen proceso, los resultados en algún momento empiezan a salir. Pero no son inmediatos, no hay campeonatos siempre, no es fácil ganar un campeonato, pero sí hacer buenos procesos garantiza que tú conviertas una organización en más fuerte. 2 palabras interesantes. Usted ha mencionado, bueno, una palabra y una frase. Proceso y cuerpo de operaciones. ¿Con cuáles jugadores directamente en ese tramo 2012-2019, con cuáles draft, selecciones, usted tuvo que ver con las Águilas Ibaeñas? Básicamente en todos yo daba mi opinión. Obviamente yo no tenía la última palabra, que es la realidad en béisbol. El que tiene la última palabra es que hace la decisión final basado en la información que adquiere de su grupo. Pero yo te podría decir que el draft de novatos del 2015, que siento que fue productivo para las Águilas, básicamente yo tuve que de manera interina tener la última palabra en ese momento. Hicimos un trabajo en conjunto en esa etapa con muchas personas ahí que estaban presentes y te podría hablar de Richelson Peña, que fue lanzador del año en un momento, que fue adquirido ese draft, Luis Valenzuela, Edwin Espinal, Jeffrey Pérez. Ese fue un draft que conseguimos en ese momento a Met Rosario como primera selección. Y yo tuve mucho que ver con esas escogencias del 2015, más directamente con esa camada. Y yo creo que trajo algo de frutos para la organización en su momento. Obviamente jugadores que fueron de ese draft trajeron algo de impacto. Y yo tuve mucho que ver, pero realmente con todos uno da la opinión. En un momento también con Domingo Leiva, siendo Stanley Javier el gerente, yo influí bastante en esa primera selección, que luego más adelante fue cambiado por David Grullón, pero agregó valor al equipo en ese momento. Yo creo que en cada draft que uno participa, uno da su opinión y esas opiniones a veces ayudan a que la persona que tenga que hacer la decisión la haga. Y ya más adelante, cuando me tocó tener la palabra final y hacer decisiones, ya tú sabrás el núcleo completo
que se ha podido ver, como Ángel Genao, Ezequiel Durán, José Rodríguez, Carlos Peña, Leody fue en un draft que el gerente general era Manny Acta. Sí, correcto. Leody Tavera, yo también fui partícipe del draft, pero eso fue una decisión de Manny. Pero sí te podría decir de muchos de ese núcleo que se vieron esta temporada. Manuel Rodríguez, ese núcleo, Ángel Genao, José Rodríguez. Imagínate, tuve bastante, yo fui que tomé las decisiones junto a muchas personas que me acompañaban y fueron drafts de bastante provecho, yo pienso, para el equipo de las Águilas Cibaeñas. Y hago la pregunta para que las personas, ¿verdad?, tomen el contexto de la labor gerencial. Porque a veces se juzga solo a un gerente por el rendimiento de los peloteros establecidos. Pero hay todo un trabajo detrás o tras bambalina, backstage, donde no se toma en consideración esto. Y usted acaba de mencionar jugadores importantísimos que tuvieron que ver con el éxito de las Águilas Cibaeñas en la temporada 25-26. Ángel Genao, Manuel Rodríguez. O sea, si los Baby Eagles, las Águilas no hubieran tenido, muy probablemente, el éxito que tuvieron. Y ellos son parte de la camada escogida por el cuerpo gerencial encabezado por usted. Sí, eso es correcto. Y es algo de decir, la gente a veces dice, bueno, que no se le dio oportunidad. Yo pienso que el momento de ver a Manuel Rodríguez llenado en la liga era la temporada pasada, no ninguna otra temporada. Y hay que darle el crédito también a ellos le dieron la oportunidad. Pero en su momento, yo recuerdo, nosotros debutamos Ezequiel Durán en la Liga Dominicana hace ya un par de temporadas. Correcto. Y el impacto que empezó a generar Ezequiel Durán fue increíble. Pero cuando yo te hablaba del proceso gerencial, si tú puedes ver también jugadores que llegan por otras arenas, vía cambio. En un momento tú puedes ver a un Adael Amador. Te hablo de esa organización porque de ahí fue que salí, de ahí fue que duré bastante tiempo trabajando. Tú puedes ver a un Adael Amador, a un Geraldo Perdomo, a un Gerard Encarnación, a un Adelín Rodríguez, tipos que llegaron vía una arena importante como es la de negociaciones, donde hubo, yo Carlos te diría Paulino, que en un momento Carlos Paulino se firmó como agente libre, Julio Rodríguez llegó en cambio, receptor nativo. Yo creo que ahí se realizaron bastantes movimientos que se han podido ver y creo que el trabajo que tú debes de hacer desde la gerencia general siempre es pensar que tú tienes años múltiples, pensando con ética para tratar de construir una mejor organización. Es lo único que tú puedes hacer buenos procesos que a la larga traigan fortaleza organizacional o institucional. Y yo pienso que si tú sales de un lugar y se puede ver ese tipo de rendimiento de jugadores que fueron adquiridos bajo tu tutela y en alguna arena de la que traen talento, tú sientes que hiciste un buen trabajo por largo tiempo ahí. Y me siento también orgulloso, quizás el último campeonato que se celebró en la región del Cibao, en Santiago, también tuvimos la oportunidad de aportar. Así que yo creo que, yo lo he dicho, yo me siento orgulloso del trabajo que se realizó en ese lugar. Creo que de la manera que lo veo, que se hicieron procesos correctos, que trajeron un campeonato nacional del Caribe también. Así que es parte del trabajo de uno, hacer ese tipo de estructuras que fortalezcan una organización. Y si tienes que salir de ese lugar en algún momento, salir con la frente en alto basado en un buen trabajo. Y yo creo que es algo que yo puedo decirte que me hace sentir bien. Yo me he enfrentado con colegas y fanáticos quienes tildan de un fracaso, básicamente, su gestión en Águilas Cibaeñas y su gestión ahora con las Estrellas Orientales. Todo por el concepto que yo tengo de lo que es un gerente. Para mí, un gerente en cualquier disciplina deportiva es quien pone el mejor talento posible en las manos de un dirigente. Ya que ese talento no tenga el rendimiento que debió tener, que tenía la expectativa altísima, ya esos son otros 500. Pero el concepto que yo tengo de gerente es ese. Gerente se encarga, o el cuerpo gerencial, se encarga de poner el mejor talento posible en las manos del dirigente. Yo estoy de acuerdo contigo. Al final del día se habla mucho en la vida de controla lo que tú puedes controlar. Hay un momento ya donde no es control del gerente
las ejecuciones. Ahí, si tú analizas una temporada y tú tienes falla por ejecución del atleta, ya es algo que tú no puedes controlar. Ahora, si es falta gerencial, que tú no pusiste el talento en el terreno de juego, no hiciste el movimiento adecuado, tú también tienes que autoanalizarte y hay errores dentro de cada proceso. Eso también es normal, pero yo te puedo decir, no es bueno y te agradezco que tú valores la parte gerencial de esa manera, que estábamos hablando quizás de un proceso gerencial de 6 años en una organización, que si tú lo miras de la forma que lo hablamos, donde hubo un campeonato incluido. Que no es fácil. O sea, aquí hubo un campeón diferente durante 6 temporadas. Eso te iba a decir. O sea, dentro de esos 6 campeones diferentes, en esa organización se construyó un campeonato y fuimos parte de uno, nacional y del Caribe. Más luego tú miras el talento, lo fortalecida que está la organización a nivel de material, te dice claramente de que hubo un buen proceso gerencial en varias áreas. Yo tengo quizás que venir aquí y defender lo que no es lo correcto, pero lo defiendo porque es parte de mi trabajo y de algo que te decía hace un rato, enorgullece a un hombre de pelota o un hombre del deporte. Y yo te diría que fue un proceso positivo. Bajo el punto de vista, si tú analizas, como te menciono varias veces, te he mencionado el fortalecimiento a nivel de personal que tiene la organización. Uh-huh. También hubo un campeonato en medio de ese proceso, en medio de esa reconstrucción. No es fácil ganar reconstruyendo y se logró. O sea que hay muchas cosas positivas, como también hay cosas negativas que se aceptan y se aprende de ellas, pero yo creo que hubo también muchas contrataciones de importados. Si tú te vas a los últimos años en la liga, quizás esa organización ha sido top, con talento importado. Rangel Ravelo, en un momento Edmundo Sosa, John Nogowski, Jordan Patterson. Te podría decir en un momento Daniel Misaki, Jake Higginbotham, Yuneski Maya en su momento, que mantuvo siendo un tipo sólido. Johanel Negrín en un momento fue un abridor sólido en la liga, importado. En un momento Andy Otero, Michael Tonkin, probablemente uno de los relevistas de más impacto que ha tenido la liga en los últimos años. Michael Pérez. O sea, hubo muchas luces también en el plano de importaciones. Y yo creo que se hizo un trabajo donde se lograron ciertos objetivos y creo que tuvo muchas luces, como tuvo sus sombras, pero yo sí te lo digo, lamentablemente en primera persona yo decirlo, yo me siento orgulloso de ese proceso que se realizó en esa organización. Entre las sombras que usted menciona, porque a veces nosotros tenemos que autoevaluarnos. Claro. ¿Cuál reconoce usted fueron esas sombras en su gestión con las Águilas Ibaeñas? No, realmente hubo momentos en que se creyó quizás en un talento de un jugador nativo para entregarle la posición y quizás el rendimiento del jugador no fue el adecuado y nos mantuvimos ahí con ciertos jugadores para reservarme el nombre. Eso pasó por momentos. No se puede negar, ha habido quizás algún cambio que no fue productivo para la organización y eso también trae cosas negativas y son situaciones que quizás tú no las vas a mencionar con nombre y apellido, pero sí hubo momentos que no fue fácil perder en temporada que tú sentías que tenías el equipo para competir y se tomaron ciertas decisiones así. Ahora, hay una situación que no se puede dejar de mencionar. En béisbol, en cualquier organización del mundo, cuando tú haces decisiones bajo presiones innecesarias, a veces se cometen errores. Y llegó un punto donde la necesidad de ganar, la presión de ganar, se tomaron muchas decisiones a velocidad, bajo cierta presión innecesaria, como yo la llamo, donde dejamos de confiar quizás un poquito en el proceso. Y por la misma presión que había mediática, había que hacer ciertas decisiones y para mí esos son situaciones que te ponen con mucho chance de fracasar, pero de todo se aprende, David. Yo creo que cada proceso negativo trae aprendizaje y tú tienes que tratar de seguir adelante y seguir creciendo como un hombre de béisbol. Eso es lo que te trae el proceso negativo. Sí, y es difícil porque por mucho tiempo se ha dicho que nuestra pelota, nuestro béisbol otoño-invernal, es una pelota de veteranos. Entonces, cuando tú confías en veteranos y esos veteranos no te dan el rendimiento que tú esperabas, se te derrumba la casa. Verbigracia, Tigres del Licey, temporada 25-26.
Los Tigres con Bonifacio, los Tigres con Mel Rojas, los Tigres con Michael de la Cruz, Michael de León, con el Chavo, temporadón, MVP para muchas personas. O sea, repleto de veteranos productivos, pero lamentablemente no rindieron. Entonces, caramba, es difícil. Es difícil cuando tú confías en lo que habría funcionado en algún momento y de repente no. Te dejan de ser útil. Eso es así. Yo confío bastante. Es una liga donde al final de cuentas, si tú la ves, es verdad que la juventud te está dando resultados y hay que apoyarla, sobre todo temprano en la temporada. Pero si tú te fijas, el campeón de las 2 últimas temporadas ha sido clave el talento veterano. Yo pienso que es una liga donde los veteranos todavía sacan la cabeza. No es fácil jugar aquí bajo la presión que se juega. Yo creo mucho en los veteranos que te pueden ayudar, que tienen talento para eso. Pero cada quien tiene su criterio. Yo creo que la liga se ha rejuvenecido un poco. Vuelvo y te repito, sobre todo en la parte inicial. La juventud te está sacando la cabeza, te está ayudando a clasificar más temprano. Y hay que abrir los ojos ante esos jóvenes que vienen de un buen verano, que tú tengas el chance de tenerlos y quizás brindarle la oportunidad de que puedan traer ese talento al terreno de juego. Y eso debe construir victorias. También hay que estar abiertos a ambos casos, ya tanto con la juventud y la veteranía. Pero también mirar que el campeón actual de los 2 últimos campeonatos ha sido en base a buenas agencias libres. Correcto. Y a un talento veterano que no ha dejado de ser productivo. O sea que hay que mirar todo con pinza, analizarlo y ponerlo en una balanza. Vamos a llegar a la agencia libre en un momento, porque estoy hablando con un hombre de operaciones de béisbol desde hace mucho tiempo. Águilas Ibaeñas, segundo equipo con mayor cantidad de títulos en la historia de nuestra pelota. Segundo equipo con mayor cantidad de fanáticos en nuestro béisbol. Que entre esa fanaticada, como todo en el mundo, tiene muchos que aplauden, pero muchos fanáticos que oprimen. ¿Qué fue lo más difícil de gerenciar a las Águilas Ibaeñas? No, si tú supieras que, volviendo a hablar de esa etapa que ya, pero hemos hablado básicamente del proceso, yo pienso que como tú dices, es una base de fanáticos grande, es una base de fanáticos impresionante, que genera cierta presión, pero yo te diría que lo más difícil, valga la redundancia, es que la base de fanáticos genera una presión que a veces es obedecida y eso trae decisiones bajo cierta presión. Y cuando tú haces decisiones bajo presión innecesaria, normalmente te pones en situación de fracaso. Yo creo que es una parte difícil de gerenciar equipos grandes, no necesariamente ese que tú mencionas. Cualquier equipo grande tú tienes que tener una mente fuerte. Yo pienso que tratar de coger y dejar, porque no se puede dejar de escuchar a la fanaticada. La fanaticada al final del día es por la que nosotros trabajamos, es por la que tenemos esta dicha. Y tú coges y dejas, pero yo creo que en cualquier equipo grande del mundo que tú vayas a dirigir o gerenciar, la base de fanáticos se convierte en lo más complicado de tu gestión, porque tienen mucha opinión y es un equipo que siempre va a creer en su base de fanáticos. En pocas palabras, usted me está diciendo que la fanaticada Águilas Ibaeñas, ya para entrar a su presente, lo llevó a tomar ciertas decisiones. O sea, la presión de la fanaticada tipo, óyeme, faltan 15 juegos y nosotros no estamos clasificados. No te diría la fanaticada de esa organización, te digo de equipos grandes. No, claro. Que puede ser que dentro de la estructura de toda una organización, la presión que genera una fanaticada grande, aunque tú no lo quieras, de cierto modo esa presión se siente y se filtra alrededor de todo el ambiente de la oficina y eso puede provocar ciertas decisiones bajo presión innecesaria. Eso va a pasar, yo pienso que en Yankees de Nueva York, Boston, claro. Chicago, Lakers, Licey, Águila, Magallanes, Caracas. Estamos hablando de franquicias grandes. Eso es una realidad. Lo más difícil es tener control
en lo que puede generar una base de fanáticos grande en cualquier, no mencionando ese equipo en sí, sino cualquier franquicia grande, y no se puede negar que estamos hablando de una franquicia grande e histórica. Y eso puede generar ciertas decisiones grupales que se filtre cierta presión innecesaria, porque es normal, eso pasa en equipos grandes. Esa presión se trasladó hacia el ámbito familiar. No, bueno, tú sabes que la familia vienen siendo fanáticos en su momento y quizás ven cosas. Yo en un momento aprendí a lidiar con eso y no le daba mucha mente a la situación, sí me enfocaba en mi trabajo, pero obviamente tus familiares sienten, tus familiares padecen, ven y sufren a veces cuando ven tu nombre. Pero tú no puedes, tú tienes que explicarle cómo es el asunto y no darle mucha mente a eso, pero sí la familia normalmente sufren contigo cuando hay momentos negativos dentro del deporte. Tengo conocimiento de un gerente de la liga y dice que por lo menos durante ese tiempo, durante la temporada, en su casa no se prende el televisor. Literal. Literal, porque es que, oye, tú prendes y tú dices, fulano, que lo voten, fulano no sirve, y fulano un mal tipo, un mal gerente. Entonces, los hijos, en el caso suyo, tienen niños grandes, que de hecho peloteros, tienen la oportunidad de coquetear con ese tipo de contenido. ¿Cómo maneja, en su caso, ese tipo de presión? No, tú sabes que pues, mi hijo mayor ya ve redes, es un muchacho del deporte. Yo lo dejo que él vea, que él mismo saque su conclusión y le explico. Y le digo, tú me tienes todos los días, sabes cómo yo me manejo, sabes quién soy yo. Solo mira y coge lo bueno y lo malo. Él a veces ve cosas. Yo en esa época normalmente no escucho programas de radio, no veo programas deportivos. Realmente no lo hago porque creo que eso sería algo innecesario. Porque no creo que vaya a sacar muchas cosas productivas de críticas que deben venir. Uno debe ser cuestionado. Yo prefiero no verlas. Ahora, si voy a una entrevista, abierto a cualquier crítica, abierto a cualquier cuestionamiento para contestarlo. Pero lo que tú le tienes que soltar a la familia es que ellos saben quién tú eres y que no le hagan mucho caso a eso. Pero sí, sobre todo ya mi hijo mayor a veces ve comentarios y cosas. Yo digo, ¿y qué, papi, qué es esto? ¿Será que hay ciertos fanáticos como que no tienen familia y se le olvida que el ser humano existe después de un trabajo? Pero también es parte de la vida y parte del trabajo, aceptar, y el mundo es mundo por eso, aceptar la opinión de cada quien. ¿Qué podemos hacer si una gente... Su esposa no le ha dicho, Ángel, deja este trabajo? No, ella me apoya bastante y sabe lo que a mí me apasiona y me gusta este trabajo, mi hermano. Pero yo te digo, es separar una cosa de otra, no enfocarse en comentarios de redes, tratar de coger lo bueno, porque también hay fanáticos que te dan cuestionamientos y opiniones buenas. Más fácil a veces leo algún mensaje directo. Si veo que es algo que me puede ayudar, se lo contesto con agradecimiento. Si veo que es algo que no es constructivo, bueno, por lo obvio ya. Lo deja pasar. O he aprendido lastimosamente a bloquear. Yo no bloqueaba a nadie. Yo lo que digo, bueno, señor, si no me trae algún beneficio a mi mentalidad o algo, pues lo bloqueo y ya, y no me sale más en ningún lugar. O sea que, ¿desde cuándo bloquea? Yo llevo ya como 2 años que empecé a bloquear. Y digo, bueno, pues lo que me conviene más es bloquear y ya. Porque si veo que no hay respeto, no hay necesidad de tenerlo que salga. Antes me decían, no, que no es bueno. Yo, bueno, pues prefiero bloquearlo y ya ese comentario no me sale más. No cargar con eso. Y no cargo con eso y así lo he aprendido a hacer. Yo no le hago mucho caso, pero vuelvo y te repito, si le veo sentido a cualquier cuestionamiento de un fanático, lo acepto, lo pienso, lo analizo. Porque este es un país beisbolero y la gente sabe de pelota y hay muchos decentes, hay muchos que son fríos a la hora de darte una opinión y para mí no es negativo escucharlos. Agencia libre, béisbol otoño-invernal. Un tema bastante controversial porque al día de hoy las reglas sobre el particular, no están 100% evidenciadas o no son de manejo público. Y año tras año, tanto peloteros como fanáticos
se preguntan sobre quién está en la agencia libre. De hecho, hay peloteros que dicen, yo no sé cuándo yo soy agente libre. Yo no sé, bueno, yo firmé, entiendo que por 1 año, entiendo que por 2, tengo que hablar con fulano. O sea, todavía 3 años, 4 años después, bueno, 3 años después de instaurada la agencia libre en nuestro béisbol, hay muchos puntos ciegos sobre esto. A mí me gustaría escuchar de su parte, ¿qué es la agencia libre? ¿Cómo es la agencia libre? ¿Cuántos años firma un pelotero inicialmente? Y luego de cómo se estructura. Bueno, yo creo que la agencia libre le da la oportunidad al atleta, al jugador, de elegir dónde quiere estar. De la vida, yo soy creyente de la agencia libre. Yo creo que ha sido positivo para el béisbol hasta cierto punto. Que tiene que mejorar ciertos aspectos, como todo en la vida, sí, algo que comienza nuevo. Pero yo creo que la agencia libre le da la oportunidad al atleta de ir donde quisiera. Y la vida laboral de un atleta es corta. Y si tú te pones en los zapatos, en la camisa de un pelotero, que quizás no ha tenido, el pelotero de impacto en Lidón, él quizás el que no ha tenido ese gran éxito en Grandes Ligas o en algún otro lugar, entonces le da la oportunidad de hacer un buen dinero en una vida corta que te da el trabajo. O sea que ellos tienen derecho a ganar mejor. La agencia libre ha demostrado quizás que la liga... hemos hecho ajustes porque la liga la ha podido soportar, pero ha habido ya menos quizás. Hay gente que tú tienes que sacarla ya porque no te conviene tenerla. Ya hay menos sentimientos en las organizaciones de tener gente. Se ve más como negocio. Se ve más como negocio porque hay jugadores que tú los mantenías ahí por lo que representaban. Entonces, bueno, ya no se puede porque la nómina hay que llevarla hasta este punto. Así que la agencia libre ha buscado ser más eficiente también en tú mantener un roster en cuanto a la paga y a lo económico. Correcto. Pero yo pienso que esa es la agencia libre, la oportunidad de ir donde tú quieras, la oportunidad de hacer un mejor dinero en el prime de tu carrera, que es merecido para el que lo hace bien. Pero yo sí siento que necesita mejoras, quizás. ¿Cómo cuáles? Bueno, yo soy creyente de que necesita quizás el draft de compensación cuando tú pierdes un jugador de un nivel alto. Ese equipo debe de perder algo. Siempre yo he pensado, creo que es algo que debe de ajustársele. ¿Se refiere usted a cuando un jugador refuerza a otro en el draft de reingreso de nativos e importados y luego entonces en la agencia libre tú lo pierdes por ese mismo equipo? No, yo te digo, por ejemplo, si tú firmas un jugador de impacto, vamos a decir, en un momento tú firmas a Agni Romero, yo creo que el equipo que pierde a Agni Romero debe recibir algo a cambio, como pasa en Grandes Ligas. Si tú firmas a un agente libre caballo, como dicen, sí, tú pierdes una ronda del draft. Algo tienes que ceder al equipo que tú le firmas el pelotero. O sea que yo pienso que en su momento algo vendrá en esa parte. Lo del tope salarial yo lo veo difícil, pero también que hay un mejor control. Ya eso va a depender del mercado, el mercado de que dicta los precios. Pero, y lo que siempre se ha hablado, la fecha, yo siempre he abogado porque debe ser ya que inmediatamente se termine, por decirte, la Serie del Caribe, se abra la agencia libre. Ya Grandes Ligas, tipo Grandes Ligas para todo el mundo y evitar quizás lo que crea tú tener esos 30 días de control que lastimosamente desde el día inicial que se comenzó con estos procesos no se ha respetado. Y yo pienso que eso debe ser quizás editado, pero yo pienso que al final del día la agencia libre ha sido positiva para el pelotero, para las organizaciones, como te mencioné, por ejemplo, el Escogido, yo creo que ha ganado un par de campeonatos y mucho tiene que ver con la agencia libre. Por supuesto. Y a veces la agencia libre no trae impacto inmediato. Quizás el caso de nosotros, fuimos agresivos la temporada pasada en la agencia libre. Tú no sabes si esta temporada esa agencia libre te trae frutos, si te trae quizás un campeonato, que es algo que puede pasar. O sea que la agencia libre también ha sido positiva para los equipos hasta el momento. ¿Teme usted se vuelva insostenible para los equipos en los próximos años? Yo temo eso. Sí, hay que ver cómo sigue evolucionando la cosa, pero la verdad el mercado ha estado alto, pero yo pienso que en el futuro podría afectar a un poquito a la liga. Ojalá que ya eso es un asunto de dueños, haya ciertos acuerdos para que pueda garantizar el buen funcionamiento de la liga. Sí, porque, por poner un ejemplo, según reportes de prensa,
Pelotero como Michael de la Cruz. Tremendo refuerzo para Leones del Escogido. Se dice que ganaba, o no voy a cometer el error de hablar de montos porque no lo sé. Se dice que ganaba 5 pesos. De repente ahora es agente libre. No ha negociado con el Licey hasta este momento. Pero se dice que va a firmar con otro equipo por el doble de su salario. Entonces, caramba, él está, claro, aplausos para él, quien se ha fajado, peloterazo, un tipo que te cubre 4 bases, primera base, segunda base, receptor, creo que hasta tercera base puede jugar, firmó como infielder para los que no lo saben. Pero óyeme, ya tú tienes un pelotero que te gana 2 millones de pesos y tienes que salir de 5 peloteros para poder pagarle a ese. Pero de repente para la agencia libre que viene, hay un pelotero que te ganaba 1 millón, tuvo buena temporada y ahora exige 2.5. Pero de repente para la 27-28 sucede el mismo fenómeno y como todo en el mercado, va en aumento. A nadie se le paga menos. Es partiendo desde una realidad. Entonces, por eso la pregunta de si se podría convertir en insostenible para los equipos. No, ya eso sería un tema profundo que habría que analizar, mercados, presupuestos y eso. Yo te podría decir que no te tengo la respuesta hoy de si será insostenible o no. Pero el jugador, como te decía hace un rato, que esté en su prime, en su pico, tiene que cobrar. Va a aprovechar su talento. Obviamente tú mencionabas que quizás para tener un jugador de ese tipo que pueda ganar más dinero, que desconozco cuál es el caso y cuál es el mercado de él ahora mismo, tú quizás tengas que ser eficiente, salir de un personal, quedarte con este. Eso era lo que te decía, eso ha eficientizado esa parte. Y eso tú podrías hacer ciertos ajustes que entiendo yo que puedan sostener la situación. Es por donde yo lo veo. Pero habría que hacer un análisis profundo a ver qué tanto afectará eventualmente los mercados grandes, los mercados pequeños, qué tanto afectará como se han disparado los salarios en la liga. Pero si te pones en los zapatos del pelotero, cuando el pelotero está en su momento, va a exigir lo que le entiende que vale, y hay un mercado que dicta los precios. No es que tú le quieras pagar 20 pesos a alguien por su rendimiento. El mercado dice, bueno, si este me está ofreciendo 25, el otro 26, el otro 24, ya tú sabes que tu mercado anda por ese monto. Oferta y demanda. Y ahí ya el mercado dicta el precio. O sea que hasta el momento ha sido sostenible, y para ver si sería insostenible habría que hacer muchos estudios, muchos estudios y tratar de sentarse en una mesa como familia y ver qué tanto podría afectar en el futuro al béisbol. Es un punto interesante de cara a las próximas temporadas. ¿En qué momento o en qué punto se encuentra? Hablaba usted de la compensación que deberían recibir los equipos en caso de perder un caballo en la agencia libre. Pero también los equipos pierden caballos por contrataciones por equipo de Asia. Los Toros perdieron a Liberato. Las Estrellas perdieron a Miguel Ángel Sanó. Los equipos pierden todas las temporadas piezas importantísimas por firmas en Oriente. ¿En qué momento se encuentra en este preciso estamos a 24 de febrero? ¿En qué momento se encuentra eso? No, yo realmente no soy partícipe de esas negociaciones. Ya eso es algo de la Federación de Peloteros con los dueños de equipo y la liga. No te puedo decir, pero de que afecta. Yo pienso que, por ejemplo, en el caso nuestro, quizá nos costó la clasificación. Perder a Sanó en la última semana, en el último tramo del campeonato, para mí no nos costó bastante. Para mí la clasificación, yo pienso que con la presencia de él en el line-up, nos quedamos fuera por un juego de pelota, probablemente hubiéramos podido ganar quizás 1, quizás 2 partidos, porque era un jugador clave en ese esquema. Y nos costó para mí una clasificación incluso, pero ya habrá que ver qué termina pasando, porque sé que es un tema que lo han estado manejando hasta alrededor de la liga y la Federación de Jugadores. Entramos ya de lleno en su rol como vicepresidente de operaciones de Estrellas Orientales. Para ser coherente con mi valoración, si se quiere, mi análisis de lo que es un gerente, tremenda labor,
en su primera gestión como vicepresidente de operaciones de Estrellas Orientales. Firman al lanzador del año, Ennis Romero. Firman al segundo, al que para muchos es el segundo mejor lanzador nativo, como es Bill Rogers. Oscar de la Cruz, temporada de lanzador del año, tuvo con las Estrellas. Pero firman también a Magneuri, ¿verdad? Magneuri Sierra, entre muchos otros peloteros. Para mí y para muchos, antes de tirar una, serios candidatos a llevarse la temporada. De repente quedan fuera. ¿Qué entiende usted sucedió con las Estrellas Orientales? Yo pienso que el comienzo de un nuevo proceso, una nueva cultura, afectó un poquito. La verdad que cuando tú haces una agencia libre y llegan muchas personas nuevas a una organización, quizás eso tomó algo de tiempo. Hubo situaciones donde tuvimos que cambiar el dirigente, que también afecta. Fue una temporada accidentada, pero al final del día las ejecuciones que se esperaban no estaban ahí. El picheo abridor, que había sido un dolor de cabeza la temporada anterior, lamentablemente recibió piezas, pero la ejecución, como te decía hace un rato, no llegó. Y el picheo abridor siguió siendo un dolor de cabeza que nos costó bastante para poder clasificar. Yo pienso que, como te digo, esa ejecución no llegó a tiempo. Eso afectó bastante el esquema, afectó la clasificación. Fue un equipo que quizás tuvo su mejor temporada ofensiva, quizás no, tuvo su mejor temporada ofensiva totalmente desde el 2012-2013. Fue la mejor temporada ofensiva de las Estrellas Orientales, pero lo que había sido un problema, como te mencioné, la temporada anterior, siguió siendo un problema, que fue su picheo abridor. A pesar de que se agregaron las piezas que se entendían iban a resolver la situación, no se logró. Y pienso, volviendo a hablar de ejecución, tuvimos ciertos temas con una ofensiva que fue sólida, pero una ofensiva que también con corredores en posición de anotar fue la quinta en la liga, fue la penúltima en la liga, y eso también afectó. Ese bateo situacional no estuvo ahí de manera constante. Cuando tú quedas penúltimo en un renglón tan importante como traer los corredores en posición de anotar, eso te va a afectar en la producción de carreras, sobre todo de carreras claves para ganar los partidos. Así que para mí hubo esas dos piezas, el picheo abridor, el bateo situacional de batear con corredores en posición de anotar, y la defensa fueron tres partes fundamentales que nos costaron esa clasificación. Le agrego un poquito la salud, porque perdimos en un tramo largo a Miguel Sanó y a Rodolfo Castro. Miguel Sanó, que dio 7 u 8 jonrones a la velocidad de la luz. Y el mismo Rodolfo Castro se lastima antes del primer mes con 4 o 5 jonrones. Empujó más de 20 carreras. Y ese line-up se quedó un poquito solo con Josh Lester, correcto, que fue una tremenda importación. Entonces, para mí, la salud, la defensa, el bateo situacional y el picheo abridor, sin duda que afectaron que ese equipo lograra la clasificación, y es para eso que ya estamos trabajando, para tratar de mejorar las ejecuciones, que eso tiene que ver también con la preparación. Yo pienso que eso hay que agregarlo a la preparación, basado en un coaching staff que está renovado con la presencia, será renovado con la presencia de Héctor Bohr como dirigente, y tratar de mejorar ciertas áreas donde creo que con preparación podríamos ser mejores eventualmente. Usted hablaba de un cambio de cultura por la cantidad de jugadores que llegaban a las Estrellas Orientales. Smith, un viejo conocido, un tipo de San Pedro, pero no era su equipo. Lanzador de los Tigres del Licey por muchísimo tiempo, luego con los Toros, ahora con las Estrellas. Realmente es como dice la gente, no me gusta especular, por eso hago la pregunta de manera directa. ¿Hubo problema de química en ese equipo? Quizás por los egos, el caballismo. No. Bueno, puede que. No, lo que pasa, la gente le agrega eso. Yo creo que cuando las cosas no salen bien, David, normalmente la gente empieza a especular. Yo no te diría problema de ego. Cuando te hablo de cambios culturales, en el momento que tú sales de un dirigente, de un bench coach, de un coach de importancia de ese dirigente, que llevan años haciendo una cultura de una manera, cuando empieza a haber cambios desde esa parte, ya todo es diferente, no todo es igual. Entonces hay que adaptarse a nuevas cosas. Y yo creo que al grupo le costó, la temporada es corta,
adaptarse quizás a ciertas cosas nuevas que deben de venir ya a rendir frutos en esta temporada. Yo no creo que el problema de química. Esos muchachos siempre batallaron, esos muchachos siempre estuvieron juntos ahí dentro. Pero cuando las cosas salen mal, las especulaciones empiezan a verse. Yo no te diría problemas de química entre peloteros. Yo lo que sí te digo, cuando llegan personas nuevas, toma tiempo ese acoplamiento. La forma en que tú te vas a acoplar toma cierto tiempo y es algo natural. Eso no se puede negar, es algo natural. Y yo creo que una agencia libre agresiva que trajo alrededor de 10 peloteros nuevos al equipo, también tomó tiempo que se aclimataran todos y es una temporada corta donde lo que menos hay es tiempo verdaderamente, pero yo no creo que hubo problemas de química dentro del grupo. Se habló en su momento, a propósito de Fernando Tatis Sr., de unas directrices que él quería el equipo fuera, tipo horarios de prácticas, días de prácticas en los días libres o en los días de fiesta, que algunos peloteros no querían, no respondían. Eso se habló mucho, de hecho, dentro de la prensa de San Pedro de Macorís. ¿Eso fue cierto? No, yo no creo. Yo creo que con Fernando los muchachos ya tenían una gran costumbre. Fernando es un hombre que trabaja desde las 7 de la mañana, un trabajador del béisbol. Es un guardia del béisbol. Un guardia de la pelota y los muchachos iban al estadio temprano a trabajar con él. No creo que eso haya cambiado en esta temporada, que incluso cuando él sale todavía permanecía asistiendo ciertos jugadores que trabajan con él. Pues estamos hablando, como tú dices, de un soldado de la pelota, un trabajador del béisbol, y yo no creo que eso afectara. O sea, el hecho de él ver como una milicia el béisbol, que está bien, porque eso es profesional. Se supone que usted debe velar porque las cosas salgan bien, pero el hecho de él verlo así, diferente a como muchos peloteros, historia de Lidón, ven nuestra pelota que lo ven más sui generis. Quizás incomodó eso a algunos peloteros, que lo ven como que tipo más relax, Yo no creo, David, de verdad que ese no fue el tema. Para mí hay momentos en la vida que ciertos ciclos se agotan, naturalmente. Yo incluso cuando salí de mi trabajo anterior, yo dije, claro, y lo mantengo, que yo sentía, no nadie, fui yo que lo sentí, que ya mi ciclo por ese momento había terminado. Quizás es lo más saludable. Entonces, para mí, un ciclo quizás que se agotó, una cultura quizás que se agotó, y quizás la organización ameritaba algún movimiento, algún cambio. Sí. Vamos a ver los resultados ahora luego de hacerse los cambios, porque quizás esta temporada que se van a ver los cambios de una nueva cultura implementada desde el día 1, con una oportunidad quizás de un dirigente diferente a una organización que quizás por los últimos 10, 12 años ha tenido, de esos 10, 12 años, 9 o 10, una misma persona siendo el que crea la cultura, el que crea la forma de prepararse. Entonces yo creo que un cambio natural llegó el momento de hacer un cambio natural por un cambio de ciclo que había que hacer, entiendo yo. Vamos a ver ahora los resultados con esa nueva cultura, con una nueva dirección. Yo pienso que el momento será la próxima temporada invernal, que se mirarán los resultados, porque así como se mide el juego, por resultados. Y yo más que desencanto siento que llegó el momento de que ese cambio ocurriera y tocó hacerlo, no es fácil, son decisiones difíciles, pero tocó hacerlo y ahora vamos a esperar los resultados que como organización nosotros creemos deben llegar, basado en el talento que tiene el equipo, basado en lo que estamos construyendo. Vamos a esperar los resultados ya con Héctor Bora a la cabeza desde el primer día de unos entrenamientos. Y vamos a ver qué podemos construir en base a ese talento que hay. Apresuraron las declaraciones de don Fernando a nuestro programa Mañana Deportiva sobre los peloteros, que en gran parte de sus declaraciones no se refería a las Estrellas Orientales, pero es que su despido llegó luego de sus declaraciones y él estaba molesto, visiblemente molesto en sus declaraciones, desde el inicio de la entrevista, que agradecemos a don Fernando por ella, pero aceleró el proceso de despido esas declaraciones. Definitivamente, es algo que yo se lo dije a él de frente, yo lo hablé con él, las declaraciones fueron porque hay cosas ya que como organización
no son aceptadas y es algo que está fuera hasta de mi control. Ya estamos hablando de una institución y si yo como cabeza me siento aquí, doy unas declaraciones que quizás deba hacerla en otro escenario, pueden afectar. Las declaraciones sin duda que aceleraron esa situación y fue lo que provocó la salida de Fernando, algo que no se puede esconder, incluso fue la nota de prensa que enviamos como organización y es la realidad. Y eso lo provocó, pero vuelvo y te repito y lo he dicho, el respeto que hay hacia esa persona dentro de la organización. Estamos hablando de un dirigente con mucha grandeza en las Estrellas Orientales, de un soldado de la pelota, de un trabajador incansable. Yo no puedo tener queja en cuanto a la forma en que hicimos él y yo el proceso. Fernando y yo tuvimos una gran comunicación todo el camino. La forma que él trabajó y que yo trabajé en su momento fue acorde, pero llegan situaciones donde ciclos terminan y toca hacer decisiones. Sin duda que esas declaraciones que en su momento no fueron bien vistas. No solo por usted, me imagino, sino por todo el grupo. Por una organización, no por mí. Estamos hablando de una organización, son decisiones organizacionales y no se puede negar que no fueron bien vistas y eso aceleró ese proceso. Ahora, esa es su opinión, se le respeta y como yo he dicho, yo creo que él es la persona indicada para hablar en base a su opinión. Sí. Y yo respeto la opinión de todo el mundo, incluso la de él. Si esa es su opinión, yo se la respeto. Y creo que él tiene todo mi respeto como persona, como hombre de pelota, como trabajador, porque nadie puede dudar de su ética. Estamos hablando de un hombre con una gran ética, que se merece todo el respeto de los hombres de pelota. Y esto lo digo con toda honestidad. Fernando Tatis es un trabajador de la pelota incansable. Tremendo. Y eso tiene un gran valor, una gran valía, y por eso él ha logrado tanto en la pelota desde jugador, en la vida, porque Fernando trabaja. El que trabaja siempre va a conseguir frutos. No, y de la manera que valoran los peloteros sus instrucciones, de hecho, hitting coach de un montón de caballos. Miguel Ángel Sanó no se cansa de darle crédito a su regreso, a su forma de bateo. No, y yo soy fiel testigo de eso. Eso comenzó en el verano. Fernando yendo al estadio en una época donde un dirigente de Liga de Invierno ni siquiera cobra. Fernando Tatis estaba en el estadio de Telo Vargas trabajando con Miguel Sanó, preparando a Miguel Sanó. Correcto. Para el éxito que tuvo en la Liga Invernal y hoy en día tiene un contrato garantizado en la Liga de Béisbol japonés como jugador de pelota que tiene mucho que ver con el trabajo que él realizó desde temprano en el año y de años anteriores, porque ha sido su entrenador por los últimos años. Ya, bueno, parte final de esta entrevista, temporada 26-27 Estrellas Orientales. Ya han confirmado pues la firma de algunos agentes libres restringidos, parte del núcleo principal del conjunto, pero ya viéndolo desde el punto de vista agencia libre sin restricciones. ¿Seguirán con la misma filosofía en términos de firma de jugadores importantes? ¿A meter el brazo en buen dominicano? ¿Invertir quizás similar o igual a la temporada anterior? ¿O en esta ocasión van a ser un poco más cautos? Yo entiendo que estamos abiertos a hacer inversiones inteligentes si hay que hacerlas, pero yo pienso que el mercado nos obligará a ser un poco más cautos porque no es un mercado quizás parecido al anterior. Uh-huh. No muchos jugadores parece que van a probar la agencia libre, así que no creo que va a haber la necesidad de ser tan agresivos. Creo que tenemos un buen talento para competir. Hemos mantenido básicamente a todo el que queríamos mantener. Logramos retener a Miguel Sanó, a Jorge Mateo, a Jerónimo François, a Raimel Tapia, a Rafi Vizcaíno. Hemos logrado mantener un buen núcleo de nuestros jugadores, que era algo prioritario. Y si hay que ser agresivo lo vamos a hacer, pero yo no te podría decir al día de hoy que habrá situaciones donde vamos a ser muy agresivos. Sí, los fanáticos de las Estrellas están ahí, tipo, óyeme, pero que hay que ser más cautos y demás, o quizás lo que le ha funcionado. Bueno, vamos a ser honestos. Las Águilas Ibaeñas, gracias a lo que hablábamos hace un rato, no volvieron a firmar a Villar. O sea, se deshicieron de un montón de veteranos, le dieron paso a la juventud, clasificaron luego de un montón de temporadas. Bueno, los Toros, quiero decir. Las Águilas, lo mismo. El Escogido
un mix, veteranos jóvenes, ahí están los bicampeones. Creo que los dos equipos, o los tres, que más se afianzaron en el talento veterano han sido Estrellas, Licey y Gigantes. Los Gigantes han ido poquito a poco soltando. Por ahí más o menos vienen las Estrellas Orientales también. Yo pienso que sí, el equipo va a tener una pequeña reestructuración, pero va a mantener su núcleo. El equipo tiene un núcleo sólido de jugadores nativos, es la verdad. Pero también el escogido ha creído en sus veteranos y ha creído en la agencia libre. Si tú te fijas, ese bicampeonato tiene mucho que ver con Junior Lake, Navarro, Sócrates Brito, tipos que llegaron a agentes libres. O sea, ellos han sido exitosos en la agencia libre. Y yo te diría que tiene que haber un mix. Yo pienso que nosotros vamos a tener un buen mix de juventud, veteranía. Es para lo que nos estamos preparando y proyectando. Creo que el núcleo se está rejuveneciendo. Si tú miras el año pasado ya cierto éxito, Junior Pérez, Euribiel Ángeles por segundo año consecutivo. Hay un Cristian Cerda que viene en camino. Yo creo que hay bastante juventud para hacer un buen mix en las Estrellas Orientales. Por ahí viene un Luis Peña que fue drafteado en primera ronda por nosotros la temporada pasada, que quisiéramos tratar de tenerlo. Vamos a trabajar desde temprano para conseguir un permiso. Un Hansel Luis que fue un primer round hace unos años, que ya se ve cerca de la liga. O sea, hay mucho talento joven que se puede hacer un buen mix con ese núcleo veterano que tenemos y yo creo que podemos lograr grandes cosas. Yo creo que la organización tiene fortalezas para luchar y conseguir un campeonato a corto plazo, que es para lo que estamos trabajando desde el día que llegamos aquí. Y yo creo que hay oportunidad de competir por el campeonato en el siguiente torneo que empezará en octubre. Sin duda el equipo tiene el material, el talento para competir por el campeonato y a eso vamos. Robinson Cano pondera el retiro. Aún no se ha oficializado su regreso con las Estrellas. Oficializado, ¿verdad? Pero lo de Cano todo el mundo sabe que es regreso, vuelvo con mi estrella. Tipo que no se ve fuera del equipo. ¿Qué hay con Robbie? La realidad es que no se ha tenido la conversación todavía del futuro inmediato de él. Es una conversación que hay que tener en los próximos días. Siempre, el año pasado lo viví, con él se tomó algo de tiempo, después hablamos. Yo pienso que esa conversación ocurrirá en las próximas 2 o 3 semanas y ya todo el mundo sabrá cuál será la decisión, tanto de él como de nosotros. Una última ya de mi parte, hermano, y gracias de verdad por esta grata conversación. Peloterazo de nuestra pelota, tipo que juega todo. Se hablaba de que no entraba a juego porque no había firmado su contrato, de que él quería un monto, de que la gerencia no estaba de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho se dice que él quiere salir de Estrellas Orientales. Yo sé que usted es muy prudente. Yo sé que lo suyo es cuidar a sus peloteros. Yo estoy de acuerdo con eso, pero como periodista es mi trabajo. ¿Cuál es la realidad de este jugador pimentoso de ustedes que no estuvo supuestamente de acuerdo? ¿Cómo se llama? Dios mío, right field. Vidal Bruján. La realidad de Vidal Bruján con el equipo. Pero de acuerdo no sé, porque contractualmente Bruján y yo hicimos un acuerdo como un mes antes de comenzar la temporada, sin ningún problema, hicimos un acuerdo económico. Eso es la cháchara de Lidón. Yo no sé, a nivel contractual ahí nunca hubo temas con él. Y yo te lo digo claramente, desde el punto de vista de verdad, yo cuido al jugador, me manejo, sí, pero con él no hubo temas contractuales. Cuando él se iba a meter, sí recuerdo que vino la época de lluvia, donde se perdió una semana de campeonato. Eso paró su preparación y eso atrasó su entrada. Eso es lo que yo te podría decir que ocurrió. Luego él tuvo ciertas lesiones, ciertas dolencias. No tuvo un año sólido con nosotros, esa es la realidad. Y como un jugador normal, Vidal es un jugador de impacto de las Estrellas, un jugador que tiene muchísimo talento y uno siempre está abierto. Vidal Bruján es un pelotero peloterazo que hay que esperar, pero nada de eso de contrato con Vidal, no hubo ningún tema contractual con él. Vidal y mi persona, él y yo hicimos un acuerdo contractual, lo recuerdo como ahora. Inmediatamente él llegó de Estados Unidos en los primeros 5 días de octubre.
Él fue al estadio de Telo Vargas, se sentó conmigo y fue una conversación, yo te diría, de 5 minutos, donde hicimos un acuerdo, todo bien. Él comenzó su preparación después del 15 de octubre, descansó un poco. Llegó la lluvia en esos días del 20 de octubre, retrasó su entrada y esa fue la realidad de Vidal. En ningún momento hubo tema con él a nivel de contrato. ¿Algún pelotero en la mesa de cambios? Bueno, ahora mismo, después de una temporada donde tú no logras los objetivos y yo lo achaco a ejecución, para mí hubo muchos temas de ejecución. Nosotros estamos abiertos a lo que sea, por el bien de las Estrellas Orientales, sin dudas. Ahora mismo no hay vaca sagrada, como se dice. Nosotros vamos a estar abiertos a hacer cualquier movimiento que beneficie al equipo de pelota. No importa cómo se llame el jugador, si tú vas a conseguir lo que tú básicamente necesitas para mejorar las áreas que estuvimos hablando hace un rato. Por precisamente eso. Un derivado. Principales necesidades del equipo. En dado caso se le toque la puerta por Bruján, por Sano, por quien sea, por un pelotero importante. Si fulano no me ofrece esto, yo no cedo. Así son los cambios realmente. El que me conoce sabe desde el punto de vista como hemos hecho cambios en la liga anteriormente. Estamos abiertos a dar talento, pero para recibir tus necesidades. Como yo te decía, el equipo, si en el plano ofensivo tuvo temas con el bateo situacional, con corredores en posición de anotar, quizás el equipo careció de un bateador derecho. Aparte de Miguel Sano, cuando Sano y Castro se lastiman, el equipo era muy gente switcher o zurdos. Quizás carecemos de un bateador derecho nativo. Poder. Eso pudiera encajar en cualquier ecuación que queramos hacer un movimiento. Podrían ocurrir cambios. Estamos abiertos a que ocurran cambios, estamos abiertos a movernos, pero depende el retorno. Como te dije, el picheo abridor fue un dolor de cabeza. El picheo nativo en realidad tuvo temas, los nativos de nosotros, y estamos abiertos a mejorar de cualquier manera, de la vía que sea posible. Y de los Big Leaguers, los Tatis Jr., que ya no tiene a su papá. Jeremy Peña, que es un tipo fiebrudo de la pelota, pero que se ha mantenido distante de nuestro béisbol en las últimas temporadas por múltiples razones, lesiones y estatus. También estarían ahí. Entre ese grupo de no hay vacas sagradas. Bueno, es que ahora mismo no lo puede. A ver, ahora yo no visualizo bajo ningún. No visualizo un cambio que incluya esos nombres que tú mencionas, porque no le voy a ver sentido en realidad. Pues yo no creo que me van a dar un jugador de todos los días en Lidón por ellos. Y yo no visualizo a esos muchachos saliendo a las estrellas en realidad. Bueno, maestro, gracias de verdad por este tiempo. No, gracias a ti por invitarme y quedo a tu orden para cualquier otra ocasión. Yo agradezco mucho su humildad, valoro muchísimo con la claridad que habla, manejándose como todo un profesional, pero agradezco mucho de verdad que haya estado con nosotros y solo me queda augurarle éxitos con los Cardenales de San Luis, con las Estrellas Orientales y que Dios mediante tengan el resultado que esperaban en la temporada anterior de nuestro béisbol otoño invernal. No, gracias, y ojalá ese resultado llegue para lo que estamos trabajando desde el año pasado, y yo creo que estamos en posición de eso. Gracias por tus deseos, por la invitación y siempre a tu orden, hermano. Bueno, ha estado con nosotros durante todo este tiempo el vicepresidente de operaciones de las Estrellas Orientales, jefe del scout de los Cardenales de San Luis, señor Ángelo Valles. Esperamos ustedes hayan disfrutado de este conversatorio impresionante. Recuerden suscribirse a este canal, activen las notificaciones y síganos en nuestro Instagram. Estamos igual como @elDatoDeportes. Hasta la próxima.